Paz de Cristo, hermanos. Bienvenido esta mañana aquí desde California, Little, California. Y le invitamos a un momento de adoración y por un momento reflexionar en lo bueno que es Dios. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. Nos enseña que Dios es amor. En estos momentos ha habido muchos problemas en el mundo. Miramos a los que están protestando y con buena razón están protestando, pero hay personas que lo toman de una manera muy mal y aprovechan para hacer delincuencias que no son buenas. Y miramos violencia y miramos tanta confusión. Pero en estos momentos declaramos que la paz de Dios que esté sobre cada persona. Nuestra oración es que nuestra nación y cada persona pueda encontrar paz y amor que solamente se puede encontrar en Jesucristo. Que hay una mejor manera de vivir. Que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Que todos somos amados delante de la presencia de Dios. En este día declaramos que estamos aquí para reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A reconocer que somos hechura de Dios. Y en este día te invitamos que te unes con nosotros en adoración. Un momento de despegar de los problemas de este mundo. De encontrar esa paz que se encuentra en Jesucristo. En ese momento, ¿por qué no levantas su mano allí donde estés? No sé dónde estás en este momento, porque no los puedo ver. Pero si tú estás en tu carro, o si tú estás en tu casa, donde sea que estés en este mundo, en este momento, en cualquier día, te aseguro que Dios está allí también. ¿Por qué no levantas su mano conmigo diciendo: Señor Jesucristo, gracias por este día que has hecho. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por este privilegio de servirte, Señor, y saber que en ti encontramos paz. Que sabemos que tú eres un Dios de amor, que nos amas, Señor. Que tú nos esperas con brazos abiertos, Padre, para que podamos llegar a ti, Señor, y encontrar todo lo que necesitamos, Señor. La plenitud, Señor, las bendiciones que hay en ti, Señor. Oh, Padre, nos rendimos a ti esta mañana y pedimos que tú toques cada corazón, cada alma, cada familia. Protege a cada persona, Señor, cada familia en este momento, Señor. Declaramos una bendición sobre sus vidas, Padre. Señor, gracias. Te rendimos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Adore su nombre.
Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. En el nombre de Jesús, todos los muros caen. Decláralo hoy en este día. Caen los muros, Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. caen los Grítalo bien. muros, Caen los muros. caen los muros, Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán. los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. ¿Cuántos saben que en el nombre de Jesús caen los muros? Caen los muros, caen los muros, caen los muros, Caen los muros, caen los muros. Saltando, 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 los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. saltando, saltando, los muros caerán, Gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán. los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. En tu presencia danzamos libres,
Cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para
exaltado hoy en los cielos. Ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Adora su nombre en este día. Cualquier sea tu pena en este día, cualquier sea tu problema, ponlo a los pies de Jesucristo. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre dado en esta tierra a los hombres por la cual podemos ser salvos, y en Él podemos encontrar esa libertad. Señor, gracias por este momento en que estamos aquí juntos, Padre, por sentir tu presencia y sentir tu libertad. Gracias por ese gozo que solamente tú das. Oh, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Padre Cristo, hermanos, esta mañana estamos contentos de estar de regreso una vez más en este día. Damos la bienvenida a todas las personas, hermanos, que nos están mirando a través de Facebook o YouTube. Y vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana, pero primero quisiera que oráramos todos, hacer una oración especial por todas las personas que están siendo afectadas a través de tanta violencia que ha habido en estos días. Y Dios tiene el poder para bendecirnos, ayudarnos, protegernos. Hay muchos inocentes que están sufriendo, claro que sí, pero no podemos hacer muchas cosas. Podemos demostrar nuestra inconformidad de muchas maneras, pero Dios puede ayudarnos en el momento difícil. Muchas cosas van a cambiar, claro que van a cambiar si todos nos unimos en un espíritu de paz, de comunicación con el Señor, para que podamos mirar un cambio en nuestro mundo que estamos viviendo. Y la iglesia está llamada para traer paz, para traer al mundo una esperanza. Y en esa hora quisiera, antes de predicar, que oráramos todos. Ahí usted se encuentra juntamente conmigo, clamar a Dios en esta hora por paz en nuestro país y en todas las partes del mundo donde hay violencia, que podamos nosotros ser una parte importante y esencial que lo somos la iglesia, usar lo que Dios nos ha dado, ese contacto con Él, ese poder para clamar a Él. Y en esta hora vamos a hacer una oración. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el Todopoderoso. Tú tienes el control de todo el mundo en tus manos. Y también el enemigo, Padre, ha influenciado mucho en este momento. Y yo te pido que traigas a nuestras vidas, Señor, tu paz gloriosa. Que traigas, Señor, bendición sobre nuestra tierra. Que podamos reconocerte. Y que tú bendigas a aquellos que están afligidos, que han sido afectados por estos momentos de difícil de caos, tanto de enfermedad como también de violencia, Padre. Yo te suplico que nuestra paz que nos has dado la podamos extender, clamando a ti, Padre. Dale esperanza a aquellos que no tienen, dale gozo a aquellos que han perdido el gozo, y a nosotros concedernos, Señor, siempre clamar a ti, que tú nos escuches, porque somos tu pueblo, somos tu nación santa, Señor, y podemos tener una influencia especial en este momento crítico. Te pido que traigas esa paz, tu amor, tu gracia sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este día vamos a hablar sobre una parte muy esencial en nuestras vidas. El título de este día, este mensaje, lleva el nombre de Dios es nuestro Padre. Y vamos a tomar como base Romanos 8, 14 al 17.
Lo voy a leer de la manera siguiente. Abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Como somos hijos de Dios, tenemos un derecho de entrar hasta su presencia, porque es nuestro Padre Celestial. De eso quiero hablar este día. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 14 y 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero enfocar en esta hora sobre la palabra adopción. Parece que muchas veces desde el término adopción se tiene como un poco inferior al hijo natural. Pero en el caso de los romanos, en el tiempo de Jesús, Pablo escribe esta carta a los romanos, los cuales ya entendían que era una adopción. Y sobre esta parte muchas veces no la podemos comprender si no entendemos el trasfondo de lo que es esta parte de este sistema de adopción, legalmente cómo se hace y todo el proceso. Quiero hablar un poquito sobre esto. He estudiado un poco sobre este asunto de la adopción, porque yo pensaba, ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué Pablo dice que somos adoptados? Recibimos la adopción. En este momento quisiera hablar, dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces no nomás recibimos la entrada a una familia, sino que recibimos algo más interno, que es recibir el espíritu de adopción. Y lo explica muy claro. Cuando comienza hablando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra interesante que vamos a hablar es sobre la adopción, porque ese espíritu que hemos recibido lleva dentro de nosotros algo más fuerte todavía que solamente un sentimiento. El Espíritu de Dios en nosotros es el mismo Dios en nosotros. Somos criaturas de Dios, pero ahora hemos recibido su Espíritu para que seamos hijos de Él. Y esta parte es muy interesante. La primera parte que quiero hablar es por qué la adopción entre los romanos se usaba mucho. La primera cosa era para preservar la patria potestad de un padre. Un padre tenía hijos, pero tenía bastante influencia. Él quería perpetuar que su nombre, su apellido siguiera por muchos años. Y una de las primeras cosas era perpetuar su nombre, su apellido siguiera el nombre de él. Pero también la otra parte era preservar también su religión, su credo, su manera de creer en lo que creyera. Muy interesante, heredar no nomás su nombre, sino también heredar su creencia, heredar su tierra, sus riquezas. Era otro punto importante. Otro punto importante es que quería heredar también las influencias que tuviera en la política, la influencia o cargos que tuviera, muchas cosas interesantes. No nomás quería delegar el nombre, quería dejar la influencia, religión, todo lo que poseía, más y sus influencias que tenía en la tierra. Es la primera cosa. Y quiero usar esta parte porque Pablo habla que Dios usa esta palabra de adopción. Dios había perdido su patria potestad con sus hijos. Éramos criaturas de Dios, pero enseguida el pecado
nos desconectó de Dios y automáticamente perdimos la gloria de Dios, perdimos su hermosura, perdimos su contacto, perdimos la influencia con Dios. Lo que el papá quería perpetuar, que pasara más tiempo, que no se acabara, Dios no quiere que nosotros perdamos su herencia, que perdamos su contacto, que perdamos su nombre en nosotros como Padre de nosotros. El Espíritu de Él nos habita, está en nosotros y estamos en Él y somos sus hijos, y por ese amor y ese Espíritu clamamos: Abba, Padre. ¡Qué libertad! Y enseguida quiero leer algo aquí muy importante. Romanos 3:23 nos dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nuestra herencia, nuestra pertenencia se había quitado de nosotros, porque fuimos quitados del testamento del Dios eterno. Todos nuestros derechos los habíamos perdido. Estamos destituidos. Nos habían arrancado el pecado, nos hizo esclavos, pobres, nos quitó la hermosura, nos despojó de todo lo que teníamos. El pecado vino a formar en nosotros una tragedia en nuestras vidas. Somos criaturas de Dios. Nos da comida, nos da vida, nos cuida hasta cierto punto, nos ayuda, pero habíamos perdido, por desgracia, la herencia paternal del Todopoderoso. Aleluya. Y también quiero decir algo muy interesante. Aún Israel, que era su pueblo, había perdido también hasta cierto punto la heredad de Dios. No era la tierra, tanto la tierra. Era ese contacto divino, era honrar al Todopoderoso. Israel había perdido el acercamiento, lo que los ligaba, los unía a Él. Habían perdido Israel todo eso. Tenían la tierra, aún la habían perdido en parte, habían sido conquistados, pero lo más glorioso que habían perdido era el contacto divino por su desobediencia, también el pecado. Por eso Pablo escribe a los romanos también esta parte. Entonces, en el capítulo 8 de San Juan, del Evangelio según San Juan, y el capítulo 8 a los romanos, tiene una identidad profunda. Capítulo 8 de San Juan comienza cuando Jesús regresa al templo y enseguida está enseñando y traen a una mujer pecadora que le habían encontrado en adulterio. Los primeros versículos así comienzan. Y la trajeron ante el maestro. Estaba en el templo, un lugar muy bueno. Y vinieron los fariseos y vinieron trayendo a esta mujer, a traerla aquí y a traerla a Jesús, para que Jesús diera su visto bueno o su visto a la vista de ellos. Y él dice: mira a esta mujer, y le dice: mira, esta mujer la encontramos en el acto de adulterio, y dice la ley que esa mujer tiene que morir a pedradas. Enseguida Jesús se inclina, comienza a escribir, y sabemos lo que sucede. Levanta su vista y dice: el que usted esté limpio, arroje la primera piedra. Y se volvió a inclinar. Y todos dicen que empezaron a recapacitar, porque no había ninguno limpio. Todos habían pecado. Entonces se empezaron a ir, porque estaban enfrente del Señor. El temor del mismo Dios poderoso estaban enfrente de Él, de ellos ahí. Y se fueron a ir todos hasta que quedó la mujer sola. Y ya cuando se levanta Jesús, dice: ¿dónde están los que te estaban acusando? Se han ido. Pues también vete tú y no peques más. Y enseguida sigue en el templo. Todo este capítulo está un día en el templo, ahí pasa mucho tiempo de su día, y enseña, empieza a hablar de quién era él. El versículo 20 comienza hablando que estaba en el templo. El versículo 21 comienza a hablar, y comienza a hablar con ellos y les dice: ustedes son de aquí de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y comenzaron a sentirse mal, se sentían tremendamente
angustiados porque estaba hablándole la autoridad del Todopoderoso. Y aquí sucede algo. A través del trayecto comienzan a hablar que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús le dice, pues si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Pues somos hijos de Dios, porque no fuimos creados bajo fornicación, fuimos engendrados de nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Y Jesús comienza a interrogarlos y a decirles lo que eran. Entonces llegamos a un momento aquí donde en el versículo 39, el versículo 39, más adelante vamos a encontrar ahí que muchos aceptaron a Jesús, creyeron en Él. Pero más adelante otros seguían altercando y Jesús les dice, vamos a leer el versículo 44 del capítulo 8. Estoy hablando de esto porque estos capítulos hablan mucho de quién es Él y los hijos que Él va a tener, los amigos de Él, los hermanos de Él, son importantes. Y aquí habla y dice, del versículo 44 de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los judíos, en el mismo templo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús le dice a los mismos judíos, son hijos de Satanás, de su padre el diablo. Nosotros éramos criados por Dios, pero no éramos hijos de Dios. Pablo dice, somos adoptados. ¿Por qué es importante aclarar esto? En la ley de adopción, el siguiente punto es que un hijo que se adoptaba tenía que ser el que estaba adoptando. Cuando adoptaba a ese hijo debería tener 18 años menor que este hombre. O de edad de 18 años lo podía adoptar. La importancia es que no era un niño el que iba a adoptar, era un joven o era un hombre. ¿Por qué adoptaba ese padre a un hombre para hijo? Quería que ese hijo tuviera su propia autodeterminación. Y estaba dado en la ley en ese momento de Roma que para poder ser adoptado, el que adoptaba debía ser 18 años mayor que esa persona. Porque ellos catalogaban que, vamos a decir así, una generación era 18 años. Y si quería adoptar un nieto, también podía adoptar un nieto, pero él tenía que tener 36 años mayor que esa persona. Y lo adoptaba como nieto, pero un hombre mayor también. Entonces, aquí trae algo importante para nuestra enseñanza. Jesús no adopta niños. Jesús adopta personas conscientes. ¿Por qué Jesús no adopta niños? Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La iglesia no bautiza a niños, bautiza personas que pueden hacer autodeterminación, que han pecado, porque Él vino a buscar los pecadores. Él vino a perdonar los pecados, vino a adoptar a aquellos que quisieran ser salvos. Importante también leer Génesis 8:21. En esta parte dice, después que Noé salió del arca y ofreció a Dios un holocausto, dice, pero Jesús, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde entonces Dios comienza y ha tratado con el hombre. Dios no trata con los niños. Los romanos también adoptaban niños. No,
adoptaban gente mayor. Por lo mismo, porque ellos querían preservar lo que les dije anteriormente cuando comencé a explicar: su apellido, su religión, sus riquezas, todo lo que tenían, su manera de pensar, tener todo bien calculado. Dios nos ha llamado cuando hemos pecado, cuando nos hemos perdido. Y primera a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, pecadores, habíamos perdido la herencia, habíamos perdido la salvación, habíamos perdido todo para una eternidad. Nomás teníamos lo necesario para vivir en esta tierra, pero no estábamos listos para una eternidad. Y por eso vino el Señor a salvar. Él vino. Y Él vino a traer a nosotros, a los que estábamos en pecado. Vino a traernos salvación, perdón de pecados. Hermanos, ¿por qué la persona tenía que ser mayor de edad? En los casos, el adoptado, en la ley de Roma, debería dar su consentimiento, debería de renunciar a su familia. Tremendo, ¿verdad? Como también a sus padres y credo, y aceptar el nuevo estándar de la nueva familia. Esta parte se llama un paso de renunciación. Una persona mayor decía: yo ya no quiero ser parte de esta familia. Me interesa esta familia, me interesa este gobierno, me interesa esto que tiene, me interesa más. Entonces ahí venía algo muy fuerte: renunciar a su vida donde se había desarrollado. Pues hay algo interesante que Mateo 19, 29 menciona a Jesús. Fíjese nomás, para poder entrar a ser hijos de Él. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otras palabras, Pablo estaba profundamente metido en la adopción. Tenemos que renunciar a aquello que amamos tanto. El hombre tiene que renunciar a una nueva criatura. Lo primordial para esa persona es Jesucristo. Por Jesucristo somos renovados. ¿Por qué? Porque a la mujer, a los hijos y a todos los vamos a amar ya no con un amor carnal. Vamos a amar aún nuestras posesiones, no con un amor posesivo. Vamos a amar a través del amor de Jesucristo. En otras palabras: Señor, esta familia que tengo ya no es, ahora es tu familia. Todos nosotros somos tuyos. Te pertenecemos, tu Espíritu Santo está en nosotros. Gracias por la mujer que me diste, gracias por la familia que me diste, son tuyos, todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Damos el grande rechazo a la vida pasada, dejamos de ser pecadores, de estar haciendo cosas cuando no debemos, y abrazamos un nuevo propósito, renunciamos a la vida pasada. Vamos a otro punto importante. El adoptado también podía ser un esclavo esclavo liberto. Voy a explicar esto. No era un esclavo que estaba bajo los que lo poseían todavía, sus amos. Un esclavo liberto es aquel que se había liberado. Y en muchos casos, muchas personas que tenían esclavos y querían adoptarlo como hijo, era un trabajador muy fiel, les gustaba para hijo. A esos esclavos ellos lo liberaban y los hacían sus hijos adoptados. Pero lo tremendo de todo, que el hijo adoptado heredaba todo
no había diferencia entre un hijo adoptado y un hijo natural. La clave importante de esto es que Jesús, cuando nos trajo a Él, no somos hijos adoptados. Israel se consideraba como hijos muy especiales de Abraham, hijos de Dios. Pero no, ahora la iglesia y todos aquellos judíos que aceptaron a Él, Jesucristo, en ese mismo día, Jesús le dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces serán verdaderamente mis discípulos. En ese capítulo 8 de Juan nos explica el proceso. Permanezcan en mi palabra, como comienza Pablo diciéndonos en esta parte primera que hablamos de Romanos. Esta parte, hermano, que estoy hablando ahorita, Jesús tuvo que hacer un proceso. Éramos sus criaturas. Cuando estábamos niños, éramos sus hijos. Leímos lo que dice Mateo, cuando Jesús expresa de los niños. Sin embargo, cuando perdimos todo cuando crecimos. Habíamos perdido la herencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora, en esta parte aquí, tenemos que Él vino, nos libertó. En otras palabras, Satanás era el dueño de nuestras acciones, nuestros pensamientos. Pero Él vino, nos libertó en el estado que estábamos. Y Romanos 6, 17 al 18 nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Tremendo lo que Dios hizo. Éramos siervos del pecado, estábamos esclavos, pero esa doctrina, ese ofrecimiento, Jesús murió cuando estábamos en pecado, sin embargo lo ofrece para nosotros la libertad. Y todos aquellos, Pablo está diciendo, gracias a Dios, que ahora ustedes habéis obedecido de corazón, porque se ama con el corazón, con el alma, con todo a Dios. Se acepta su perdón, acepta el ofrecimiento, su doctrina. Te voy a comprar, ya te pagué el precio de tu vida, que estabas de esclavo, ahora eres libre para mí. Tienes la libertad para que vengas, pero quiero elevarte a tu posición que antes tenías. Ser ese hijo de gracia, ese hijo que hereda todo. Esa hija que antes no me conocía, ahora vas a conocer la plenitud de mi amor para ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esa parte muy interesante. Voy a otro punto. Punto 4. Se hacía una renuncia judicial en frente del gobierno en Roma, y al estar todos de acuerdo, se aceptaba la petición y se extendía la legalidad de la adopción. Ahora el hijo adoptado es legítimo con todos los derechos de un hijo natural. Los hermanos en Roma sabían que cuando se adoptaba un hijo en ese tiempo, tenían que ir hasta Roma, hasta allá, a la cabecera del gobierno. Los padres también iban, aún los padres tenían que aceptar. Pero en este caso, la iglesia no tuvo que ir, porque Jesús libertó a la iglesia del pecado, de las cadenas de Satanás, y no tuvo que ir con nadie más, porque Él es el jefe supremo. Él no tuvo que pedirle a Satanás: te voy a pedir permiso para que me entregues a Felipe, a fulano, a sultano. No, Él le dijo: aquí vengo porque voy a acabar con tu poder. Yo soy la autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y aquí viene y ofrece, hace algo. Entonces Satanás, siendo el padre de pecado, de mentira, el Satanás mentiroso,
Está enfrente con dolores de lamento muy fuertes, porque enfrente de él está la autoridad divina, el mismo ser encarnado, está enfrente de ellos. El Dios Todopoderoso, el que está ahorita enfrente de nosotros para salvar, para levantar, está ofreciéndonos esta oportunidad. Y en este caso, hermanos, vamos a leer lo que dice Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué hermoso. La gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Somos hijos de Él. Aleluya. Qué hermoso. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, cuando venimos a Jesús, renunciamos. Estamos de frente del mismo demonio, diciéndole, renuncio a mi pecado, renuncio a tu influencia, renuncio a todo lo que la muerte que me has dado, porque aquí tengo a mi Padre Celestial, mi Abba Padre, mi papito mío, a Él lo quiero y el Señor te reprenda, vete lejos de mí. Sí, glorificamos a Dios ahora, renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivimos en este siglo ahora sobria, justa y piadosamente. Antes no estábamos sobrios, estamos influenciados por la mentira, por los deseos carnales, el odio. Satanás pone espíritus malignos de depresión. Cuando la persona se siente espíritus de inferioridad o espíritus de alteza, Satanás no es un regulador, es un destructor que destruye la paz. Al que tiene, le da y se cree. Y al que no tiene, le dice, no sirves para nada, quítate la vida. O nadie te quiere. O aquí son unos racistas, no te aman. Empieza a influir. Pero el Hijo de Dios no tiene problemas. En primer lugar, porque somos hijos del Eterno, Todopoderoso. Segundo lugar, nadie nos puede quitar la ciudadanía que tenemos en los cielos. El amor de Dios nadie me lo puede quitar. Me pueden quitar la vida, me pueden matar, pero nunca me pueden quitar la entrada a la eternidad con mi Señor para siempre. Jesús dijo, no tengan miedo a los que matan al cuerpo. Antes tengan miedo al que puede poner su alma en el infierno. A ese temer. Y ese es nuestro Padre Celestial. No nos va a poner en el infierno. Vamos a entrar en su gloria, en su presencia. Hermanos, último punto. Y esta parte también está tremenda. Se llevaba, después de hablar con las autoridades del gobierno, ya que todo estaba en orden, salían con su boleta escrita ahí. Ya eres un hijo adoptado, pero no eres adoptado, eres un hijo natural. Y aquí viene la otra parte. Ahora para él lo importante era su religión. ¿Verdad que Jesús habla mucho sobre dos clases de personas? Siempre en los evangelios, en los libros del evangelio, habla bastante sobre lo que es religión, sobre lo que es Dios, lo que son los hijos de Dios. Habla bastante, habla de muchas maneras, muchas metáforas, muchas enseñanzas, parábolas. Pero aquí vamos a entrar a esta parte. Y esta parte se llevaba al hijo ante el pontífice, la religión de los romanos en ese tiempo. Y aquí el que ya era hijo natural, ahora se le decía, tú vas a aceptar la religión de tu nuevo papá. Tú vas a heredar todo, claro, también como tus madres, tus hermanos, no eres diferente en nada, eres igual. Por eso me gusta el reino de los cielos a mí. Entonces, ahí el hijo, ahí él prometía, hacía la promesa que iba a hacer todo
Y aquí en esta parte, ¿quién estaba ahí enfrente? No era el pastor, no era alguien más. Pablo está diciendo, venimos ante el sumo pontífice, aquel que se hizo carne, aquel que pagó el precio de nuestra esclavitud, de nuestros pecados, aquel que nos lavó y nos hizo hijos de Él. Estás enfrente de Él. ¿Qué hace Jesús? Aquí vamos a leer algo en Colosenses capítulo 1 versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, hablando de Jesús. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque al Padre le plació aceptarnos como a través de Jesucristo, porque en Él habita la plenitud de Él. Entonces Jesús no andaba pidiéndole permiso al papá, el papá estaba dentro de Él. Le plació al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo las cosas. Aquí hay una palabra de reconciliación. La palabra reconciliar quiere decir que usted y yo habíamos perdido la comunión, habíamos perdido el derecho, habíamos perdido el acceso a su presencia, habíamos perdido todos los beneficios eternos y presentes. Hasta cierto punto muchos están esquivando la bendición de Dios porque quieren, cuando hay una bendición grandísima. ¿Por qué? Porque Él reconcilió a través de Jesús todas las cosas. Ahora quiero enseñarle algo aquí. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Esta parte muchos la ignoran. Dios reconcilió las cosas que estaban fuera de nuestro alcance porque no éramos hijos de Él. Pero cuando Él viene y muere en la cruz y vierte su sangre, porque tenía que haber derramamiento de sangre, Dios hizo carne, se puso un cuerpo humano como nosotros, Él lo engendró y ahora Él da su sangre. Hoy Él viene y perdona nuestros pecados, quita toda esa maldad, paga nuestro precio, pero ahora reconcilia las cosas, las que están arriba y las que están en la tierra también. No más unas cuantas cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cómo la reconcilia? Porque no había paz para nosotros en la tierra. Estaba quebrada la comunicación profunda. Cada quien había tomado su camino, cada quien había hecho lo que quería. Una persona que ofende a Dios constantemente pierde su camino, pierde la conexión con Dios. Porque Dios habita y está entre aquellos que le buscan, porque Él quiere guiarlos. A los que Él guía son hijos de Dios. Y vamos a mirar esto. Reconcilia todas las cosas. ¿Cómo la reconcilia? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Haciendo la paz. ¿Cómo es la paz? Dios dijo, yo necesito juicio. Yo necesito mirar algo para poder perdonarle al mundo. No encontró quien pudiera pagar el precio. Ni nadie que puede pagar ese precio. Solamente el Eterno. Se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del Padre unigénito, único Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a través de Él, su dolor. Yo quiero que usted enfoque su vista ahorita. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Es mirar hacia el Calvario con su fe, sus ojos. Mirar a aquel ser todopoderoso que se humilló hasta abajo.
Murió como un pecador por usted y por mí. Por tanto amor, por tanta dedicación, tomar el tiempo para reconciliar, haciendo la paz a través de su cruz para usted, para mí. ¿Cómo nosotros vamos a tener en poco una salvación tan grande, un sacrificio tan grande como Él ha hecho? Muchos no pueden despojar de sus deseos carnales, no se pueden despojar de sus deseos, de sus ojos, de sus oídos, los deseos que tiene, cuando tienes que despojarte, porque Él se despojó de Él mismo. Su vida la dio por ti y por mí. Tú y yo no queremos pagar el dolor, queremos el placer. Pon tu placer en el Señor, pon tu placer en aquel que tiene la autoridad para darte vida eterna, para rehacerte de nuevo. Si no te puedes rehacer de nuevo a través de Él, nadie te va a rehacer de nuevo. Tú no puedes luchar por alguien más. Tú y yo yo tengo que luchar por mí. Tú tienes que luchar por ti para que Dios renueve en ti esa paz. Mira hacia Él, mira su sacrificio, mira cuánto amor tiene. Los hijos de Dios son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Leímos al principio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no se deja guiar por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, en otras palabras. Ahora podemos escucharlo y entenderlo. Los judíos no entendían las palabras de Jesús en el capítulo 8. Juan 8:43 dice: ¿porque no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Ya tenía algunas palabras que les había dicho y no lo entendían. Decía: me voy ahí, no van a mirarme más y ustedes se van a morir en sus pecados. ¿Qué este se irá a quitar la vida? ¿Qué pasa? Este está mal. En los últimos versículos vamos a mirar en Juan y Jesús aquí, el versículo 43 del capítulo 8 nos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Él le responde: una persona que no puede escuchar la palabra de Dios no puede entender su lenguaje de Dios. No puede ser hijo de Dios. I'm sorry, pero así dice. Jesús lo dice. Si tú no puedes escuchar la palabra de Dios, no eres hijo de Dios. Te duelen los oídos como le dolían a los fariseos. Y estaba en el templo hablando. Estaba el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado, estaba en el templo hablándoles a su misma gente. Voy a continuar. Lo que leímos al principio. Vamos a ir al versículo 15 de Romanos 8:15 al 17. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En otras palabras, ustedes no son adoptados, son hijos naturales. Pero si ustedes comienzan a volver a la esclavitud, comienzan a pecar de nuevo, métase al trasfondo total de esto. Entonces su espíritu de Dios se aleja de usted y empieza a tener temor, miedo. No va a haber cristianos miedosos. Los hijos de Dios no somos miedosos, somos reales. Nos asustamos por todo lo que el mundo está pasando, por todo lo que está haciendo el mundo, por lo que el mundo dice, porque la gente dice. Usted no se preocupe por lo que la gente diga, por lo que el mundo se pase y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haga la voluntad de Dios. No hemos recibido un espíritu de temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción. Somos hijos naturales, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el contacto de su espíritu en nosotros, su palabra, su amor, su gracia, es lo que nos hace saber que somos sus hijos y no tenemos miedo. No. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, somos herederos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio todo al primogénito de su creación, a su hijo.
Él es el dueño de todo, porque todo fue creado por Él y para Él. Este libro, el Evangelio de Juan, está lleno de promesas hermosas. En los últimos capítulos habla de quién es Jesús. Usted y yo no estamos sirviendo a un Jesucito. Estamos sirviendo al Todopoderoso, que hizo la paz en el cielo y en la tierra, nos juntó. Al que tiene la autoridad para quitar tus temores. Sé real, hermano, sé real, hermana. Ten la fe en Jesucristo. Abre tu corazón, tus ojos a Él. Mira hacia Él, no tengas miedo. Él es el Todopoderoso, el que te ha traído para que seas hijo e hija con todos los privilegios. No tengas miedo. Somos herederos de Dios y coherederos. ¿De quién? Con Cristo. Ahora viene: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No más queremos el beneficio y hacer lo que queremos. No podemos hacer eso automáticamente. Si vamos a padecer, ¿por qué va a padecer usted? Por la justicia. Va a padecer porque el mundo lo va a criticar. Va a padecer porque el mundo no ama a Dios. No queremos ser aceptados por el mundo. El mundo nunca te va a aceptar si eres hijo de Dios. El mundo no aceptó a Jesucristo porque no le conoce, pero aquel que te va conociendo, aquel que ama a Dios te va a aceptar. Aquel que conoce a Dios te va a aceptar, porque somos hijos de Dios, somos una familia en Cristo. Y el que pertenece a esa familia y hay una comunicación con Dios, podemos permanecer en amor, porque en esto conocerán el mundo que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Aleluya. Podemos divergir en comidas. Usted puede pensar como usted quiera, en sodas, en bebidas, Coca-Cola, Orange, limón, lo que quiera. Pero lo que no podemos estar divididos es en Jesucristo. Por eso antes de irse, digo, aquí está la copa. Representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Aquí está mi pan, en mi cuerpo, que por vosotros es sacrificado o es partido. Hermanos, juntamente con Él vamos a padecer, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque ya heredamos. Somos herederos de Dios a través y coherederos con Jesucristo. Aleluya. Y este día voy a cerrar con esto. La conclusión es que cuando guardamos su palabra, nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús y viviremos eternamente con Él. Sí, vamos a vivir eternamente con Él porque somos sus coherederos. ¿No le da gusto? Nosotros a nuestros hijos no les podemos heredar nada, no tenemos muchas cosas que heredarles. Y luego lo vamos a heredar. Se van a hacer viejitos y no lo van a tener que dejarle a alguien más eso. Pero la herencia que tenemos, hermanos, se la puede heredar a sus hijos y siempre va a estar con ellos, va a estar con usted. Una herencia incorruptible, una herencia que no se termina. Juan 8:51. Con eso voy a cerrar este día. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, otra vez capítulo 8 de Juan, nunca verá muerte. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Nunca verá muerte. ¿Y cómo está que nos morimos? Bueno, Él está hablando de la muerte eterna. La muerte que nunca va a llegar a nosotros, porque somos herederos de vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios. Padre mío, Padre eterno, Señor todopoderoso, te doy gracias en esta hora por todas aquellas personas, Señor, que están escuchando y escucharon este mensaje. Te pido que traigas a nuestras vidas el espíritu de adopción
Conviértenos en hijos naturales. Sí, Padre, que no perdamos tus bendiciones, que no perdamos tu grandeza, que siempre te sirvamos, te bendecimos tu nombre, Padre, para siempre. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada familia, sobre cada persona, y tú recibes todo el honor, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es hermoso saber que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos recibido esa gracia, esa salvación. Hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, aceptado ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Es hermoso saber que nosotros tenemos un lugar en esa familia. ¿Por qué nos acompañas un momento más? Vamos a hacer un canto aquí, cantar un canto más para adorar su nombre. Este canto dice que está sentado en el trono. Reconocer a ese Dios todopoderoso. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Jesús,
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor, por este momento. Una vez más, Señor, no hay palabras con que agradecerte. Pero solamente, Señor, rendimos a ti todos, Señor, este día. Ahora que nos pidamos, despídanos, Señor, pero nunca de tu presencia. Acompáñanos cada día. Que tu bendición y tu gracia sea sobre cada persona, sobre cada hogar. Tu protección sea con ellos, Señor, y tu bendición les persiga a ellos, Señor, cada día, Padre, hasta que nos reunimos una vez más. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.